La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. En un día todo cambiará. Vamos a Isaías 24 del 1 al 16. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino al cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. La ira de Dios viene, pero acuérdense, hermanos, la ira de Dios no es contra nosotros. El Señor viene a salvar a su pueblo. Entonces, si ustedes miran todo el contexto, esto se cumple en Jesús. Cuando Jesús viene y comienza su ministerio, precisamente leyendo Isaías, cuando dice, menciona una parte de Isaías, en donde es en relación a la esperanza, cuando el Señor se indigna y viene a salvar a su pueblo. Ya tenemos un ejemplo muy claro de cómo es cuando se indigna el Señor, cuando la maldad llega al colmo. En el tiempo de Noé, la gente tenía mucha maldad, y el Señor mandó a Noé construir una barca porque destruyó todo ser viviente. Solamente salvó un remanente, solo los que entraron en la barca o en el arca. ¿Ok? Ahí está profetizado la venida del Mesías, y el arca o la barca en el tiempo de Moisés, que es donde se pusieron los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos apuntan a Jesús
y al Espíritu Santo, esa es nuestra esperanza. Noé profetiza acerca de Jesús y del Evangelio. Cuando el ángel de Jehová habla con Abraham, le dice que le promete la tierra. Le da la tierra desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Pero simbólicamente esta es la tierra que el Señor nos da a nosotros, pero nos la da cuando la maldad llega al cielo. Le dice a Abraham, esta tierra va a ser para tu descendencia. Dice, pero se la voy a dar cuando la maldad de los cananitas, que es simbólico de Satanás y sus demonios, llegue al cielo. Cuando la maldad estaba subiendo al cielo, Dios preparó a Moisés por 40 años en el desierto y eventualmente viene al llamado del Señor y le dice, ve a sacar mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés lo conduce por 40 años en el desierto sin entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Entonces, la ira de Dios vino en contra de los egipcios para salvar a su pueblo. La ira de Dios vino contra los cananitas porque andaban haciendo cosas muy bárbaras. Había mucha maldad. El pecado más grave era que andaban ofreciendo sus hijos a Moloc. Los quemaban a sus hijos. Entonces el Señor tuvo cuidado y vino y usó al pueblo de Israel para quitar a dioses paganos. La ira de Dios se ha manifestado siempre, pero la ira de Dios no es contra nosotros, hermanos. No. Ahora, si nosotros no estamos aferrados a su palabra, si nosotros no estamos en comunión con Cristo, entonces no vamos a poder subir al arca o a la barca. ¿Por qué? Porque preferimos el mundo. Entonces, este estudio, esto que yo estoy predicando es para exhortación y para edificación. ¿Para qué? Para que estén preparados, hermanos, porque el Señor viene, pero no viene contra nosotros. Entonces, en un día, en una hora, todo va a cambiar. ¿Ok? Este modo que tenemos de vida de alguna forma ya ha sido cambiado con el coronavirus. Pero hermanos, yo les digo, ya no, viene un tiempo, viene una hora, un día, una hora. Un día yo recibí un día y un año. No sé qué tenga que ver, no sé si sea el caso, no lo sé, hermanos. Yo le he preguntado al Señor, no me ha dicho nada. Como yo le he preguntado varias cosas, de repente no sé si sea esto, si sea esto, si sea esto. Entonces, como yo todavía no tengo la claridad, pero el día es enero 25 del año 25. Nosotros, independientemente de esa fecha, tenemos que estar preparados, hermanos. ¿Preparados para qué? Por si nos vamos ya con el Señor. Por si nos vamos ya con el Señor. Cada vez está más cerca una guerra nuclear. Y desde mi punto de vista, me puedo equivocar. No sería agradable vivir en este mundo después de una guerra nuclear.
precisamente por el agua contaminada, la tierra contaminada. En los lugares en donde no iba a haber contaminación, pues es obvio que se van a pelear por esos lugares, se van a pelear por las tierras y por el agua. Ahora, si el Señor quiere, si viene una guerra y quiere que nos quedemos aquí a seguir predicando, porque los que estamos en el Señor puede librarnos de una guerra nuclear, aunque estemos en un lugar en donde caiga una. A mí no me cabe la menor duda, hermanos. No me cabe, por ejemplo, yo tengo un familiar que siempre anda miedoso, dice, no, pues yo me tengo que ir a las montañas o me tengo que ir porque un día va a haber muchos problemas, la gente se va a pelear por la comida. Y yo le digo, mira, en realidad los hijos de Dios no tenemos por qué andar de miedosos. Entonces me dice, bueno, eso tú lo dices ahorita, ¿qué vas a hacer si no tienes para comer? ¿Qué le vas a dar de comer a tus hijos? Es obvio, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no van a mendigar el pan. Haya guerra nuclear, haya guerra contra los extraterrestres, el Señor no nos va a desamparar, hermanos. ¿Okay? Para aquellos que dicen de los extraterrestres. Bueno, en todo caso, nuestra esperanza la tenemos en Cristo. ¿Okay? Entonces, hay mucha gente que está teniendo sueños, está profetizando. La cosa como son muchas personas, si no conocemos a las personas, pues no podemos saber hasta qué punto lo que están diciendo es realidad o no lo es. Dentro de lo que se está profetizando, es algo que va relacionado a lo que a mí el Señor me ha mostrado. Entonces, en todo caso, el día del Señor, el día que viene del Señor, cuando venga el tsunami, va a ser un tiempo va a haber avivamientos para aquellos que verdaderamente aman y tienen el temor de Dios. Va a haber avivamientos. El Señor va a llamar al frente a aquellos que han trabajado. Así como para decirle, tú que estás sentado allá, ven, arrímate un poco más a la cena del Señor. Así como el Señor lo hizo con los apóstoles. Entonces, para este tiempo, hermanos, va a haber personas que van a morir. Sabemos, ahorita ya podemos ver los pormenores. Ya sabemos, porque ahorita podemos ver la falta de comida. Va a haber alborotos mundialmente. Alborotos, ¿ok? Así como lo que pasó hace 2 años, en el 2019 y en el 2020 y en el 21 en relación a los alborotos que hubo aquí en Estados Unidos. Mucha gente perdió sus negocios, mucha gente perdió mucho dinero, quemaron sus negocios. Fue un caos en muchos lugares. Esto va a ser mundial. Entonces el que anda aferrado ahí, que sus negocios, que quiero dinero, bueno, les acabo de leer. La vanidad eventualmente va a ser avergonzada. Entonces, temamos al Señor para que el Señor nos pueda decir, así como en Isaías 26:20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Entonces, nosotros nos escondemos en Cristo Jesús.
Las cosas, hermanos, que vienen, lo que yo les estoy predicando aquí no es para ponerles temor, no. Al contrario, es simplemente animarlos para que sigan en el Señor. ¿Por qué? Porque viene algo así muy parecido a lo que pasó en el tiempo de Noé. La gente seguía comiendo y bebiendo, o sea, no tenían cuidado de lo que decía el Señor por boca de Noé. Y cuando vino el diluvio, ¿qué pasó antes del diluvio? Se burlaron de Noé. Estos son los burladores. Esta es la marca de la bestia, el nombre de la bestia, burladores. Ya pasó en el tiempo de Noé. Entonces, ahorita hay muchos burladores ya, hermanos, que se están burlando de la iglesia, preguntándonos en dónde está nuestro Dios. El tiempo de la indignación, la copa de la ira de Dios ya está en su mano. El Señor viene a poner orden. Acuérdense, Cristo tiene todo bajo control. Él no viene a regañarnos, él simplemente nos dice, escóndanse un poquito mientras pasa mi ira. Porque viene el tsunami y mucha gente no va a poder contra esa ola de violencia que viene mundialmente. La gente se va a quedar con la cara pálida. Imagínense, eso nosotros ya lo podemos reflexionar. Cuando hay caos en la tierra, cuando hay caos en una ciudad, mujeres violadas, el pez más grande se come al más chico, robos por aquí, por acá, muertes por donde quiera, balazos por donde quiera, pero aquellos que tienen el temor de Dios y tienen su esperanza en Jesús, no van a ser avergonzados, hermanos. No van a ser avergonzados. Sean fieles al Señor, manténganse firmes, siendo humildes, reconociendo que somos pecadores y reconociendo que la gracia de Dios es gratis. Nunca se les olvide eso. La gracia de Dios es gratis. No podemos presumir, excepto que conocemos al Señor. ¿Ok? Esa es la gracia de Dios. Reconocernos pecadores y saber que el regalo de la vida, de la paz, es gratis. Manténganse ahí, manténganse firmes. Oremos unos por otros. Satanás anda suelto, devorando mucha gente. Ahorita la mira de Satanás es contra los líderes en todas las iglesias. Ahorita Satanás va en contra del Papa, los que están arriba en una congregación. Satanás está en contra ahorita, tiene en la mira a todos los pastores, a todos los maestros. Ese es su enfoque. Y anda buscando cómo degradarnos, anda buscando cómo devorarnos. Entonces, si le dejamos espacio, y es de muchas formas, hermano, es de muchas formas, poniéndole pensamientos a la gente de que somos personas inicuas. Fíjense, les voy a dar un ejemplo que acaba de pasar. Mi madre se fue de vacaciones hace ya casi 3 semanas. Se fue por una semana, se quedó 2 allá con mi hermano. Entonces,
estando acostada, se levantó, iba a agarrar algo, se cayó y se golpeó en el buró, en el ojo. Entonces yo no tengo cuidado ahorita de si pasa mi madre o no, pero a lo mejor ustedes ya la vieron aquí en el video. La gente que me mira me dice, hermano, ¿y su mamá qué le pasó? Lo más lógico de pensar es de que pareciera que le dieron un puñetazo. Esa es una forma de Satanás de trabajar para quitarnos cierta credibilidad. Es una forma simple. A mí me ha pasado eso muchísimas veces. O sea, pareciera que nosotros andamos haciendo iniquidades. Y entonces, como Satanás pone pensamientos, así como el Espíritu Santo, la gente puede llegar a pensar que nosotros no estamos dando buen fruto. Entonces, esa es una forma de cómo Satanás nos ataca. Pero el Señor no nos va a dejar si nosotros nos mantenemos firmes en el regalo de la vida, por fe. Entonces, el ataque no le sorprenda, que no le sorprenda escuchar la caída de tantos líderes cristianos. Satanás, y están cayendo como moscas, están cayendo. El Señor se indigna. Okay. Nuestra lucha es contra demonios. Acuérdense de eso siempre. Entonces, cuando la maldad llega al cielo, Jesús se manifiesta para poner orden. Entonces, y lo hace de muchas formas. Entonces, vienen disturbios mundialmente. Vamos a ir viendo cómo van aconteciendo ahorita las cosas. Independientemente de dónde esté cada quien, hay personas que tienen dinero, hay personas que no lo tienen. Pongan su confianza en el Señor sobre todo. Compren comida, compren para que no tengan que salir. Así como en el tiempo de José. Yo, por ejemplo, compré por ahí unos costalitos de 10 libras de arroz. Y yo digo, si no es el tiempo, ese arroz siempre yo lo voy rotando, ¿verdad? Para tener algo que compartir en el tiempo de los disturbios. Porque los disturbios usualmente unas de las primeras víctimas son las tiendas donde venden la comida y donde venden artículos. Tiendas así como Walmart, como Target, como las tiendas donde venden la comida, es lo primero. Entonces, si es mundial, vamos a decir aquí, si es nacional, eventualmente el ejército pone orden, pero el ejército no pone orden de la noche a la mañana. Si es nacional, pues eso va a tardar. Cuando hubo el problema en Nueva Orleans, cuando se entró el agua del mar en la ciudad y la ciudad está bajo el nivel del mar, mucha gente murió, pero fíjense, no murió en el día del huracán. Hay gente que murió a los 8 días ahogada, a los 8 días del huracán. ¿Por qué? Porque el ejército no entró luego y luego. Duraron muchos días para entrar el ejército y poner orden. ¿Por qué? Ahorita les digo, dentro de lo poquito que yo sé en relación a eso. El muro, y es una forma simbólica también de verlo. Hay un muro que se hizo para que el mar, en la medida que el mar sube, la marea, en este caso por el huracán, eventualmente el agua brinca el muro,
Pero por la presión del agua y del huracán y de los vientos, se rompió ese muro y como la ciudad está bajo nivel del mar, pues inundó buena parte de la ciudad. Entonces, a la gente que vivía ahí les dijeron desde 1 o 2 días antes, varios días antes, salgan. Obviamente la gente más pobre pues es la que se queda, los ancianos, la gente inválida. Mucha gente no pudo, mucha gente no quiso también. Entonces se derrumbó parte del muro, se metió el agua, la agua fue entrando. Yo recuerdo la llamada de una anciana que quedó atrapada en un cuarto de su casa y ella desde ahí pidió ayuda. Como, ya no recuerdo cuántos días, pero fueron como 4 o 5 días llamando, ayúdenme, ayúdenme, había línea. Sí, ya vamos. Pero como les digo, ¿por qué el ejército no entró? Mucha gente empezó a hacer disturbios. La ciudad, hermanos, es una ciudad en donde hay mucha gente negra, mucha gente de color. El racismo existe todavía, hermanos, aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Esa es la primera razón. Segunda razón, o sea, por el racismo, son morenos, hay que ser más, porque había muchos disparos. Entonces, el ejército también no quiere hacer la cosa peor, porque ya ven, ahorita de repente un negro mata a otro negro y a nadie le importa. O sea, no es noticia. Aquí mueren todos los días. Pero cuando un negro mata a otro negro, cuando una persona de color mata a otra persona de color, no es mucha historia. Pero cuando un policía, una persona blanca, mata a un moreno, entonces sí es una gran noticia. Entonces, el ejército también, en lugar de venir para poner orden, y para poner orden, pues a veces tienen que usar las armas. ¿A cuántos tendría que matar para poner orden? Ahí se tomaron muchas malas decisiones y otra por la política, pudiera ser la más importante, porque el político que era demócrata y la ayuda como es federal, en ese tiempo era Bush el presidente, si mal no recuerdo. Entonces hay como una pelea ahí entre políticos. No vengas, no te dejo entrar. O sea, el gobernador tiene que pedir la ayuda. El gobernador dijo que pidió la ayuda, pero el ejército dijo que no la pidió. Entonces ahí hubo que sí, que no. La cosa que mucha gente murió. Esa ancianita que pidió ayuda porque se estaba inundando su casa poco a poco. Y no era de que se inundó en un día, no, pasaron muchos días. Eventualmente se ahogó esa ancianita. Y muchos, o sea, hubo muchas muertes. La gente se fue al Convention Center a pasar ahí el huracán. Obviamente los baños no fueron suficientes para el servicio. La gente se empezó a hacer pipí, popó en el Convention Center. Y llegó un punto donde olía a feces y a orín todo el lugar. Había mucha gente diabética. Pidieron ayuda, la ayuda se tardó. Duraron muchos días. Ahorita ya no recuerdo, hermanos. Pero pudieron haber sido 10, 15 días para que ya haya llegado la ayuda. Bueno, en una situación cuando hay disturbios, si tú no te preparaste en la carne, hay cosas que le dejamos a Dios. O sea, si no tienes dinero, si no tienes nada, pues, o sea, vives del Señor. Y eso es bueno, porque entre más pobre, más cerca está de ti el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero si tú tienes dinero y puedes comprar provisión y no ocupas muchas cosas, o sea, algo que dure. Tú puedes comprar arroz que te puede durar. Le dan una fecha de caducidad, pero el arroz, mientras no le entre
aire, te puede durar muchísimos años. El azúcar, arroz, por ejemplo, yo tengo arroz, azúcar, algo con lo que puede subsistir, sal. Es lo que tengo, azúcar, sal, arroz, para subsistir. O sea, si yo lo puedo hacer, ¿para qué? Acuérdense, no debemos de tentar al Señor. O sea, eso yo lo puedo hacer. Así como en el tiempo de José. ¿Qué hizo José? Le dijo al faraón, va a haber 7 años de abundancia y va a haber 7 años de carencia. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, en los 7 años de abundancia, guarda, para que cuando vengan los años de carencia no pases hambre. Bueno, lo mismo es para nosotros. Esto es simbólicamente en el espíritu. Ahorita la palabra de Dios, yo todavía la puedo predicar libremente. Vienen contra nosotros, hermanos. Van a matar a muchas. Ya están matando. Eso es conocido. Pero no vienen de una forma, vaya, o sea, todavía no se ha declarado la guerra al cristianismo aquí en Estados Unidos de una forma en donde nos andan persiguiendo para matarnos. Pero ya hay personas que están siendo asesinadas. Hay personas que entran a las iglesias y buscan al pastor, sobre todo al pastor, para matarlo. ¿Okay? Acuérdense, no son las personas, es Satanás y sus demonios. ¿Okay? Entonces, si nosotros podemos prepararnos, sobre todo con la palabra de Dios, pero podemos almacenar algo de comida. Yo vivo en la ciudad, yo no me voy a ir a las montañas. ¿Por qué? Porque no estaría viviendo lo que predico. O sea, tampoco se trata de tentar al Señor, pero el Señor me tiene aquí en la ciudad. Yo no me voy a ir a las montañas para huir de una explosión nuclear, a menos que el Señor me diga vete a las montañas. La palabra de Dios dice vete al monte, pero el monte es Jesús, simbólico. En todo caso, yo me quiero ir con el Señor, o sea, ¿qué me voy a andar escondiendo yo para...? No, hermanos. Entonces, tampoco sería bueno de que si nosotros somos el ejemplo en la fe, porque el Señor, si hay algo que nos da a nosotros, es fe. Viene de Dios, no es que yo tenga más fe porque sea más inteligente o porque sea más dedicado, no, viene del Señor, la fe. La fe Dios se la da a sus pastores y a sus maestros y a los líderes en la iglesia. Entonces, el que en realidad no puso al Señor para pastorear la iglesia o para apacentar la iglesia no es un pastor puesto por Dios para cuidar la iglesia, más bien se puso a sí mismo. Entonces una persona de esas, ¿qué va a hacer? Va a huir. Entonces el Señor dice que los pastores huyen porque trabajan por un salario, pero Cristo no. Cristo viene y busca la oveja perdida, acuérdense. Pero si Jesús está en nosotros, sigue siendo Cristo mismo. Entonces no vamos a andar de miedosos por la vida, huyendo a las montañas porque viene una guerra nuclear. No, al contrario, prepárense y gócense porque cada vez está más cerca la venida del Señor, del Mesías. ¿Ok? Acuérdense. Dentro de las profecías que yo les voy a compartir, como les digo, hay profecías que yo miro, pero como no conozco las personas, yo las tomo tomando en cuenta de que yo debo de estar listo hoy y mañana. Hoy, mañana, pasado, o sea, no. La guerra. Hay una profecía por ahí de un hermano que dice, la guerra no viene hasta que Corea se va a unificar. Esto es como una señal. La guerra no va a venir antes de que primero Corea se una. Y de hecho, otra hermana
miró en una, no recuerdo si fue visión, no, fue un sueño, en el caso de ella fue un sueño. Y fueron varias veces que el Señor le dijo, dice que ella miró coreanos en Estados Unidos. O sea, la guerra viene a América. ¿Ok? Entonces, eso no pasó, vamos a decir, en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial se peleó en Europa, la Segunda Guerra Mundial también, y en África. Ah, no en Estados Unidos. Bueno, la Tercera Guerra Mundial, la gente viene a Estados Unidos a pelear, los soldados. Eso la hermana miró, fue una hermana, miró chinos, coreanos, y mencionó inclusive esta ciudad de Los Ángeles. Ella pudo mirar a las personas que andaban tomando, miró en un edificio, estaban unas personas ahí bailando, así como cotorreando, cuando hubo una explosión nuclear en Los Ángeles. ¿Okay? Entonces, dentro de las señales que tenemos es, no va a venir, la guerra no viene hasta que Corea sea unificada. O sea, no podemos andar de miedosos, hermanos. ¿Okay? Si ya es tiempo de irnos del Señor, con el Señor ya nos vamos con el Señor. Pero entonces fíjense, esa misma persona dice, después de la guerra va a haber un periodo de paz. Que era, yo les había dicho algo contrario a eso. O sea, va a haber una guerra y después de la guerra va a haber paz por un buen periodo de tiempo. En la Biblia se menciona hay una Babilonia que es quemada. La Babilonia le aplica a Estados Unidos, pero también le aplica a China y a Rusia, sobre todo a China. Entonces, como Rusia y China en realidad son países que odian la religión, o sea, el comunismo, lo más probable es que Babilonia es China y Rusia, no Estados Unidos. Hija de Babilonia le aplica literalmente a Estados Unidos. Entonces, ¿quién es quien ha provocado las guerras? ¿Estados Unidos o Rusia y China? Bueno, ahí ya hay ahí serían, vamos a decir, dos puntos de vista para debatir. Yo pudiera decir que Rusia, otros pudieran decir que los yanquis, que los Estados Unidos, o bueno, ahí está el debate. Entonces, ¿quién es la que provoca las guerras? El comunismo lo anduvo predicando Rusia, sobre todo en el siglo XX. Fueron los rusos los que les trajeron las armas en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en México, en Argentina, en Chile. Sí, de igual forma fue Estados Unidos quien le proveyó armas al Talibán en Afganistán, en la invasión de Rusia a Afganistán, allá por el finales de los 70s. Sí, fue Estados Unidos también. Pero combatiendo el comunismo, o sea, los que odian a Dios. Entonces, el lado bueno es de que los Estados Unidos es una nación cristiana, una nación, la nación más poderosa del mundo, y desde que nació, con personas, en la Estatua de la Libertad dice, con la basura de todas las naciones. Hay algo de bíblico ahí. O sea, la basura de todas las naciones vino a ser la nación más poderosa del mundo, porque tienen a Dios, aún en la Constitución, a Cristo en la Constitución, aunque hay cosas, obviamente, que se hace el mal, así como siempre, ¿verdad? Entonces, debemos de estar listos, hermanos, ¿ok? Debemos de estar listos.
Si la guerra nuclear, si la Babilonia que fue quemada, así como Sodoma y Gomorra, es Estados Unidos, bueno, si Estados Unidos es borrada del mapa, por lo menos va a haber un periodo de paz por un buen tiempo. O si es Rusia y China, de igual forma. Entonces, ¿y qué pasa con los cristianos? Algunos se van con el Señor, otros se quedan con el Señor aquí, trabajando. Y los que han estado trabajando para el Señor los va a exponer. O sea, a exponer de que verdaderamente son hijos de Dios. Y a los falsos también los va a exponer de que son unos hipócritas y unos mentirosos. El Señor nos expone a todos en realidad de cómo somos. Unos para bien, otros para mal, otros para vergüenza. Entonces, hermano, yo les animo a que sigan despiertos en el Señor. No teman, no teman. ¿Por qué? Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.